Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, un ratito, ya está. Ahora sí, continuando con el desarrollo del curso, el día de hoy nos toca ver esto de acá, el, el mercado de bienes y servicios, pero para ello vamos a empezar con la función consumo e inversión. Vamos a ver la propensión marginal a consumir y la propensión marginal al ahorro. Y terminaremos la clase con el equilibrio ahorro-inversión. A ver, antes de esto vamos a resolver la tarea, ¿no?, de la semana anterior. A ver, listo, ¿no? Te dicen, suponga que en una economía se realizaron distintas operaciones y se dispone de la siguiente información, ¿no? Tienes el PBI, que es 30.000. Correcto, ya sabemos que este PBI es a precio de mercado. Correcto, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el PBI a costo de factores. ¿Y cómo calculamos el PBI a costo de factores? Es el PBI a precios de mercado menos los impuestos indirectos más los subsidios, ¿no? Eso era lo que nos decía acá, ¿no? PBI a costo de factores, PBI a precios de mercado menos impuestos indirectos más subsidios. Perfecto. Entonces, ¿cuál es a costo de factores? A ver, vamos a ver pues. A precio de mercado, que es 30.000, menos impuestos indirectos 500, más subsidios 400. Y esto nos saldría 29.900. Ya está, ya calculamos esto. Ahora vamos a calcular el PNB. Ya. El PNB es igual, el PNB, que es Producto Nacional Bruto, es el PBI más el saldo neto de factores del exterior. Entonces sería 30.000 más 10.000. Esto nos sale 40.000. Listo. Una vez que hemos calculado el Producto Nacional Bruto, vamos a calcular el Producto Nacional Neto. Ya está. Producto Nacional Neto será igual a PNB menos la depreciación. Esto sería la depreciación, 4.000, y esto nos saldría 36.000. Listo, ya está. El ingreso nacional, ¿a qué es igual? Ya, el ingreso nacional vendría a ser el Producto Nacional Neto menos impuestos indirectos más subsidios. ¿Cuánto nos sale el ingreso nacional? 36.000 menos impuestos indirectos 500 más subsidios 400. Y esto nos saldría 35.900. Listo. El ingreso disponible sería el ingreso nacional menos impuestos directos más transferencias. Entonces, el ingreso nacional, ¿cuánto nos sale? 35.900 menos impuestos directos 1.000 más transferencias 300. Y esto nos sale 35.200. Listo, el déficit o superávit fiscal, ya este es el equilibrio fiscal. ¿A qué sería igual? Impuestos, ¿no? Impuestos menos gastos. En este caso lo único que vamos a considerar, ¿ya?,
va a ser lo siguiente: impuestos indirectos más impuestos directos menos transferencias. Nada más. Subsidios no. ¿Ya? Subsidios no es parte del gasto, disculpen más bien. Entonces esto sería igual a impuestos indirectos 500 más impuestos directos 1000 menos las transferencias 300. Listo. No, perdón, me faltó subsidio también. Menos 400. Listo. Entonces esto sería 700, 300, 800. Listo. Eso es. Ya está. Entonces con todo esto nosotros hemos podido resolver este casito, ¿ya? Perfecto. Ahora sí, vamos a la clase de hoy. En la sesión anterior, ¿qué fue lo que vimos nosotros? Nosotros vimos la definición de PBI, que es el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía. En un determinado periodo de tiempo. Generalmente ese periodo de tiempo puede ser anual, semestral, trimestral o mensual. Lo más comercial ya es anual, trimestral y mensual. Semestres no tanto, ¿ya? Pero sí se ve por ahí, ¿ya? Algunos reportes. A ver. A ver. Lo más comercial es trimestres y meses. Perdón. Claro, mensual y anual. Algunos suelen trabajarlo así. Otros lo trabajan por trimestres. ¿Ya? Pero lo más comercial es anual, mensual y trimestrales. Es raro encontrar información ¿cómo se llama? Semestral, ¿ya? Por ejemplo, acá el Banco Central trabaja con mensual y anual. Pero si nosotros vemos el Banco Central de Chile, si no me equivoco, a ver, ellos trabajan con trimestral también. A ver, un ratito. Ahí está, ¿ves? Ellos trabajan con cuentas trimestrales, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Yo recuerdo haber visto la misma información en el Banco Central del Perú. ¿Ya? Entonces, lo más comercial es anual, ojo, no te olvides, anual, trimestral y mensual. ¿Ya? Eso es lo que suelen trabajar los bancos centrales de reserva. Semestral podría ser, ¿ya? Podría ser, pero es más común encontrar información anual, trimestral y mensual. Me parece raro, porque acá debería haber información trimestral. Ahí está, ¿ves? Aquí está, por ejemplo. Anual, trimestral, mensual, diario. Pero lo más comercial son los tres últimos, los tres que están acá. ¿Ya? Listo. El PNB es lo mismo. Bienes y servicios finales producidos, se podría decir, ya, por la industria nacional. Tanto en Perú como en el exterior.
Listo. Ya está. En el Perú como en el exterior. Listo. Producto Nacional Neto, ya sabemos, es el PNB menos la depreciación, ¿no? Ingreso nacional e ingreso disponible. Ya sabemos que el disponible es el dinero en el bolsillo, se podría decir. ¿Ya? Listo. Y el ingreso nacional vendría a ser un similar al PBI. Más o menos parecido. Ahora sí, en la parte de saberes previos, te voy a dar media hora. ¿Para qué? Para que puedas investigar, ¿no? Y definir con tus propias palabras qué es consumo, ¿ya? ¿Qué es consumo? ¿Qué es inversión? ¿Qué es ahorro? ¿Y a qué nos referimos con gasto agregado? Recuerda que la palabra agregado en macroeconomía se refiere al total de los agentes económicos, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de agregados económicos, hacemos referencia a ¿qué cosa? Al total de participantes en una economía. ¿Correcto? Entonces, para ello nosotros vamos a empezar definiendo el consumo, ¿sí? Entonces, mira, Keynes habla del estudio de la demanda agregada. Entonces, la demanda agregada, ¿qué vendría a ser? La demanda agregada es el mismo PBI. Esto es demanda agregada, ¿sí? Y la letra Y vendría a ser como la oferta agregada. Entonces, la oferta agregada va a ser igual a la demanda agregada. ¿Correcto? Entonces, dice, Keynes centró su estudio en la demanda agregada, que es la cantidad total que se gasta dentro de un periodo, por diferentes sectores, perdón, dentro de un periodo. Esta demanda se integra por ¿qué cosas? Por consumo, inversión privada, gasto público y el ahorro. Perfecto. De acuerdo con su modelo, con el modelo keynesiano, dice que el consumo está determinado por elementos psicológicos. ¿Y por qué decimos ya que está determinado por elementos psicológicos? Por ejemplo, por la publicidad de las empresas. ¿Correcto? Por la publicidad de las empresas. A esto se le conoce como elementos endógenos y por algunos factores exógenos, o sea, factores ajenos que no pueden ser controlados, que vienen a tomar o que vienen a o sea, que vendría a ser una parte de nuestro consumo que no es controlado por nadie. O sea, no hay un factor que pueda influir en ello. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos el salario, tenemos la política fiscal, tenemos el tipo de interés, etcétera. Todos esos factores, ¿ya? Todos esos factores son aquellos que nosotros no podemos manejar en nuestro consumo. Es por ello que la función consumo propuesta por Keynes es la siguiente. Listo. ¿Correcto? Donde C sub 0, ya, C sub 0 vendría a ser el consumo autónomo. Es aquel que no depende del ingreso.
¿Por qué dices esto? Justamente es por un factor psicológico. Justamente es por un elemento psicológico. ¿Qué quiere decir? Mira, ¿esto qué significa? Es una recta. Bueno, ahorita te voy a explicar. Ya más adelante. Entonces, de momento vamos a ver eso. Y el C sub Y o el C por Y vendría a ser el consumo inducido. ¿Inducido por quién? Por el ingreso. Por lo tanto, el consumo, ¿de qué depende? Depende de nuestro ingreso. A mayor ingreso, nosotros consumimos más bienes. Listo. La inversión. ¿La inversión de qué depende? Depende del interés por el valor del bien de capital que deseas añadir y su costo. Entonces, cuando nosotros hablamos del interés, generalmente hablamos de la tasa de interés. Por ejemplo, tú te quieres comprar una máquina y quieres solicitar un crédito al banco. Si el banco encarece los préstamos, entonces el interés va a ser mayor. Por lo tanto, tu inversión se va a contraer. ¿Por qué? Porque para ti ya no va a ser atractivo el hecho de querer comprar esa máquina. Entonces, dice, el valor del bien de capital, ojo, también te habla de qué cosa, de las inversión en activos. Podríamos hablar de las acciones, bonos, depósitos. Dice, el valor del bien de capital dependerá de los rendimientos esperados y el tipo de interés que se descuentan los rendimientos dentro de un periodo determinado. Bueno, claro. Si tú, por ejemplo, compras una acción, tú tienes que ver la tasa de rentabilidad que te va a pagar. Eso es una inversión en un papel financiero, en un activo financiero. El gasto público representa las compras de bienes y servicios del gobierno. ¿Ya? Perfecto. El papel del gasto es determinante cuando la demanda agregada no estimula a través del consumo la inversión de los privados. Ok. Entonces este es el gasto público. Esta es aparte. ¿Ya? Esta es aparte. El gasto público representa las compras y bienes del gobierno. ¿Correcto? Hacia otras empresas. Quienes ejercen este gasto son los diferentes niveles de gobierno. O sea, la G, que es el otro componente de la demanda agregada, que vendría a ser el gasto público. ¿Sí? Y a esto se refiere compra de bienes y servicios a empresas. Por ejemplo, en los hospitales del Estado. ¿Quieres comprar respiradores? Es un gasto público. ¿Por qué? Porque el gobierno va a comprar a una tercera empresa. Lo mismo ha pasado con el hecho de las vacunas. La vacuna de Sinopharm también es un gasto público. ¿Por qué? Porque está comprando a otras, a otras empresas unos bienes o servicios. Por ejemplo, otro componente del gasto público, el salario que el gobierno me paga a mí. Eso también. También forma parte del gasto público. ¿Qué más dice acá? El papel del gasto es determinante cuando la demanda agregada no se estimula a través del consumo o la inversión de los privados. ¿Qué fue lo que pasó con la crisis del 29, del año 30?
¿m? Con la Gran Depresión, con ¿cómo se llama? Con la crisis financiera internacional del año 2008. Por ahí también la crisis griega del año 2009. ¿m? Entonces el papel del gasto público es muy importante. ¿Por qué? Porque el gasto público significa que el Estado va a comprar bienes y servicios a terceros. Y esos terceros tienen trabajadores, producen más, esos trabajadores van a tener más dinero, esos trabajadores van a aumentar su consumo y por lo tanto la economía se va a recuperar. Entonces, cuando nosotros aumentamos el gasto público, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos estimulando ¿qué cosa? La demanda agregada. ¿Por qué? Porque con el gasto público, ¿qué estimulamos? Automáticamente el consumo. El consumo. Y por lo tanto estimulamos la producción. Y si la producción se estimula o aumenta, aumentamos todo esto y en conclusión incrementamos la demanda agregada. ¿Correcto? Listo. Sigamos entonces. Y por último tenemos el ahorro. El ahorro se define como la formación de reservas para atender imprevistos. Listo. Nada más. Es otro componente de la demanda agregada. La formación de reservas para atender imprevistos frente a necesidades futuras. Listo. ¿Y el ahorro de qué va a depender? Del nivel de ingreso y gastos de consumo. Entonces, para que nosotros podamos entender este modelo de demanda agregada, nosotros tenemos que partir de lo más fácil a lo más complejo. Por eso nosotros vamos a ver qué cosa. En 2 sesiones vamos a ver los distintos sectores que pueden haber en una economía o las distintas clases de economías que pueden existir o que alguna vez existieron. Por ejemplo, el primer caso es una economía cerrada y sin gobierno. Entonces, imagínate un país quizás como Cuba o como Corea del Norte, que son economías cerradas. Bueno, en realidad no hay una economía cerrada al 100%. Pero ¿qué quiere decir una economía cerrada? Quiere decir que es una economía, ¿ya? Que es una economía en donde nosotros vamos a asumir que esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Este país no comercia con el resto del mundo. ¿Correcto? Esa es una economía cerrada. Y sin gobierno, ¿qué quiere decir? No hay impuestos ni transferencias. Listo, nada más. Por eso te dice que en esta, y ojo, es con un solo sector. Ojo, entonces, imagínate un país en el que no hay gobierno, no se comercia con el resto del mundo y solo hay un sector, que somos nosotros, las familias. ¿Correcto? Entonces, imagínate que no haya empresa, solo haya familias. Entonces, las familias, ¿qué van a hacer con su ingreso? Si tú vives en una economía cerrada, sin gobierno y en donde no hay empresas, ¿correcto? Entonces, el ingreso que tú percibes, ¿cómo lo vas a distribuir?
una parte va al consumo, correcto, para satisfacer las necesidades de ahora, perdón, y otra parte se va al ahorro. Entonces, esto es consumo más ahorro. ¿Y el ahorro para qué sirve? Para enfrentar gastos en el futuro. Imagínate, te quedas sin empleo unos meses. Entonces tienes ahorros para tienes ahorros para poder satisfacer tus necesidades en el futuro. ¿Correcto? Eso es lo que te dice esta primera parte. ¿Correcto? Ahora, volvamos a la parte del consumo. Dice, al incrementar tu ingreso, las familias tendrán mayor consumo. Y si disminuye, se restringe el consumo. Ambos suben, ambos bajan. Por lo tanto, decimos que existe una relación directa entre consumo e ingreso. Entonces, yo te había explicado los dos componentes del consumo. Este es el consumo autónomo. Y este es el consumo inducido. ¿Por qué el consumo tiene un componente que no depende del ingreso? Por factores psicológicos y fisiológicos del ser humano. Imagínate que no tienes dinero. ¿Qué vas a hacer? Tienes que consumir. ¿Sí o no? Igual tienes que consumir. ¿Qué hacen en Venezuela algunos? Y esto realmente da mucha pena. Algunas personas o algunos indigentes que no tienen ingresos consumen productos, consumen bienes. Si tú ves a una persona que vive en la calle, a un indigente, al mediodía, ¿dónde lo ves? En la basura, ¿sí o no? Ahí buscando qué cositas pueden comer. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades de consumo. Pero esa persona no tiene dinero. Pero sí está consumiendo. Por lo tanto, hay una parte del consumo que no depende de la renta, del nivel de ingreso. A eso se le llama consumo autónomo. Otro ejemplo. Imaginemos tú, estás trabajando, trabajas, tienes tus tarjetas de crédito, Dios no lo quiera, te asaltan. Y te quitan todos tus ahorros. No tienes ni un sol. ¿Qué vas a hacer? Uy, tengo que comer. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi tarjeta y con esa tarjeta voy a consumir. Bueno, un consumo en tarjeta podría ser un consumo autónomo también. Porque no es un ingreso que es tuyo, sino es un préstamo del banco. Pero bueno, podría ser otro ejemplo. Y el consumo inducido es aquel que depende de nuestro ingreso, por eso está inducido. ¿Por qué? Por tu nivel de ingreso. A mayor ingreso, tu consumo va a ser mayor. ¿Correcto? Pero mira, el consumo inducido tiene dos componentes, una C minúscula y una Y. Sabemos que la Y es el ingreso. En macroeconomía, Y es ingreso. Ojo, mucho cuidado. ¿Qué es la C minúscula? Vamos a determinar la C minúscula. Entonces nosotros tenemos esto. Si nosotros derivamos o hallamos incrementos en el consumo con respecto a Y, sabemos que el Y está elevado a la 1 de forma imaginaria. Entonces, ¿qué me va a quedar? Simplemente C minúscula. Y la C minúscula es la propensión marginal a consumir. Entonces, esto es propensión marginal a consumir. Entonces tú dices,
¿Cómo determinamos la propensión marginal a consumir? Aquí está esto. Ojo, esto es la propensión marginal a consumir. Entonces vamos a poner C minúscula. Vamos a poner esto. Imaginemos que te sale, no sé, 0.30. Pero sabemos que imaginariamente el 0.30 está dividido entre 1. Ahorita te explico por qué le pongo 0.30 y no le puedo poner cualquier número. Por esto, sabemos que el 0.30 está dividido entre 1. Entonces, para que nosotros podamos interpretar este resultado, vamos a relacionar numerador con numerador y denominador con denominador. Esto es, ¿qué cosa? Incremento en el ingreso. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Por cada sol adicional en nuestro ingreso, coma, el consumo se incrementa en 0.30 soles. Dicho de otra forma, el 30% de cada sol adicional se destina al consumo. Ahora, aquí viene otra cosa. ¿Y por qué no le pongo 2, 3, 4 o 20? Porque tu ingreso se destina al consumo y al ahorro. Ese es el detalle. Entonces, tú no puedes decir, por cada sol adicional mi consumo se incrementa en 2 soles. No se puede. Por lo tanto, el valor de C minúscula es mayor a 0 o menor a 1. ¿Y qué pasa si es igual a 1? Quiere decir que todo tu ingreso se destina al consumo, o sea, no ahorras. ¿Y qué pasa si es mayor a 1? Hay desahorro. Tendrías que utilizar tus tarjetas de crédito. Y no sería algo, ¿cómo se podría decir? Algo prudente, perdón. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿te acuerdas que nosotros habíamos dicho lo siguiente? Que Y es igual a consumo más ahorro en una economía cerrada, sin gobierno y con un solo sector. ¿Te acuerdas? Listo. Entonces, vamos a calcular la función ahorro. Y para ello vamos a partir de esta igualdad. Pero nosotros sabemos que el consumo es el consumo autónomo más el consumo inducido. Vamos a despejar ese. Vamos a transponer estas, o vamos a cambiar de posición estos componentes. ¿Qué te parece si todo lo que está acá lo pasamos a la derecha? Por lo tanto, la letra S, ¿a qué te va a quedar igual? Menos C sub 0. Factorizamos. Listo. Esta es la función ahorro. Pero este 1 menos C vendría a ser esto. S minúscula, S chiquita. Donde la S chiquita es la propensión marginal al
ahorro. O sea, ¿qué porcentaje de cada sol adicional lo destinas al ahorro? Si tú dices, por cada sol adicional yo consumo 30 céntimos, ¿cuánto valdrá tu propensión marginal al ahorro? La otra porción, los 70 céntimos. Por lo tanto, la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro es igual a 1. O sea, C chiquita más S chiquita es igual a 1. ¿Por qué? Porque tú distribuyes cada sol adicional de la siguiente manera. Una parte la vas a destinar al consumo y la otra parte al ahorro. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú no vas a decir, yo gano 100 soles más, entonces yo consumo 50 y ahorro 100. Es imposible. Tu ingreso no es suficiente. Entonces, si tu función consumo es esta, por ejemplo, tu función ahorro, ¿sabes cuál va a ser? El menos consumo autónomo. O sea, esto sería menos 30 más, ¿qué cosa? 0.3 Y. Eso vendría a ser. Siempre y cuando el valor de C pequeña y S pequeña sean igual a 1. ¿Esto suma 1? Sí. Entonces no hay ningún problema. Este menos 30 vendrían a ser, ¿qué cosa? El desahorro. O sea, desahorro es igual a deuda. ¿Sí? Desahorro es igual a deuda. Correcto. Entonces mira, ya hemos visto los dos primeros componentes. Consumo y ahorro. Ahora vamos a llevar estas funciones a un gráfico. ¿Sí? Acá tenemos el eje de las abscisas o el eje de las X y el eje de las ordenadas. ¿Ya? Listo. En el eje X siempre vamos a poner el ingreso. Y en el eje Y vamos a poner lo que nosotros queremos graficar. ¿Ya? Lo que nosotros queremos graficar. Siempre siempre este primer cuadrante lo vas a dividir por una línea punteada que parte este primer cuadrante en dos partes iguales. Para ello, el ángulo de inclinación debe ser de 45 grados. ¿Sí? Aquí está la letra Y. ¿Correcto? Esto vendría a ser como la oferta. Y aquí vamos a tener el consumo. ¿Correcto? Si nosotros tenemos acá el consumo igual a la producción, vamos a tener aquí un punto de equilibrio. Y aquí abajo nosotros vamos a tener nuestra función de ahorro. ¿Qué significa este punto de equilibrio? Este punto de equilibrio quiere decir que todo lo que se produce se consume. O dicho de otra forma, todo tu ingreso se consume. Y si todo tu ingreso se consume,
es sinónimo de ahorro igual a 0. Entonces acá no hay ahorro. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Acá. Justo esta línea de aquí abajo, que es la línea del ahorro, intersecta. ¿A quién? Intersecta al eje X. Aquí el ahorro es igual a 0. Ahora, todo punto que esté a la izquierda de este punto de equilibrio se le conoce como desahorro. ¿Sí? Y aquí hay ahorro. Pero este es un mundo imaginario en el que solo hay un agente tomador de decisiones, que vendrían a ser las familias. Pero nosotros no queremos eso, pues. O sea, nosotros queremos llegar a la realidad. Nosotros queremos ver qué es lo que realmente va a ocurrir. Pero este es un modelo sencillo. ¿Y esto para qué te va a servir? Para que tú puedas entender cómo funciona la economía. Entonces mira, acá estamos viendo, ¿sí?, cuándo hay ahorro y cuándo hay desahorro. Entonces acá, ya sabes, hay ahorro. ¿Por qué? Porque tu ingreso es mayor que tu consumo. Recuerda que esto es Y oferta o también puede ser ingreso. Entonces, y acá hay desahorro. Entonces, en esta parte, tu ingreso es menor que tu consumo. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Entonces, ahora, una vez que nosotros hemos visto esto, vamos a resolver un ejemplo. Dice, supongo una economía cerrada sin gobierno cuya función consumo es esta: hallar el equilibrio, el consumo y el ahorro. Ojo, entonces acá estamos suponiendo una economía cerrada sin gobierno y con un solo sector económico. Entonces para ello vamos a poner acá nuestra paginita, nuestra pizarra virtual. A ver. .220 0.45. Listo. Piden el equilibrio. Listo. Entonces, recuerda que acá, ojo, nosotros tenemos esto. Ahorita sabes qué modelo, en qué modelo estamos. Ahorita recién estamos viendo esto. O sea, mira todo lo que nos falta. Hoy vamos a ver hasta acá, esta primera parte. Y la siguiente semana vemos lo que falta. Entonces hoy día vamos a ver estas dos primeras igualdades. Entonces, como nos están pidiendo el equilibrio, ¿ya? Nosotros sabemos que Y es igual a consumo más ahorro. Entonces, el equilibrio, ¿ya? El equilibrio, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando el ahorro, o sea, S, es igual a 0. Entonces, si esto vale 0, por lo tanto, Y es igual a AC. Entonces vamos a calcular esto. ¿Cómo lo vamos a calcular? Reemplazando C por esta igualdad. Listo.
¿Qué hacemos ahora? Ahora esto lo vamos a pasar al otro lado a restar. Listo. ¿Correcto? Y ahora esto te sale, vamos a factorizar. Y 1 menos 0.45 es igual a 220. 1 menos 0.45 es 0.55y es igual a 220. Este 0.55 pasa a dividir. Y esto nos sale, creo que 400, si no me equivoco. A ver. Ajá. Y sale 400. ¿Eso qué quiere decir? Que la producción es 400. ¿Ya? La producción de equilibrio es 400. ¿Y eso qué quiere decir? Que la producción ingreso de la economía es 400. Y si tú quieres puedes verificar y vas a corroborar que el consumo también vale 400. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a verificar esto. Efectivamente, 400. Entonces, si mi ingreso es 400 y mi consumo es 400, ¿cuánto estás ahorrando? 0. ¿Te das cuenta? Entonces, este es nuestro primer equilibrio. Entonces, ¿qué te parece si lo vamos a graficar? Entonces, nosotros vamos a graficar Y. Sabemos que esto es ingreso. Y aquí vamos a poner consumo. ¿Sí? Consumo. Sabemos que siempre tenemos que partir este cuadrante por la mitad. Esto es Y. ¿Sí? Esto es Y, que es lo mismo que ingreso u oferta. Ya está. Y ahora vamos a graficar la función consumo. Ah, bueno, también vamos a graficar la función ahorro. Vamos a empezar con la función consumo. ¿Cómo graficamos esto? Tenemos acá. Entonces vamos a graficar ya. 220 más 0.45. ¿Sabes cómo lo vas a graficar? Tú dices, si Y vale 0, ¿cuánto vale el consumo? El consumo vale 220. ¿Y dónde está el consumo? El consumo está acá. Entonces el número 220 va a estar más o menos por esta parte. Y hacemos nuestra recta. Listo. ¿Y dónde está el equilibrio? El equilibrio está acá. Aquí está 400. Y en esta parte 400. 400 de ingreso, 400 de consumo. Ya está. Sabemos que toda la región que esté a la izquierda es como decir, acá, ¿quién es mayor? El consumo que el ingreso. Entonces acá vamos a poner consumo mayor que el ingreso. Y en esta parte, el ingreso es mayor que el consumo. Entonces aquí hay desahorro
y en esta parte hay ahorro. ¿Correcto? Tú lo puedes verificar. Recuerda que esta Y de acá es ingreso u oferta. Y esto es como decir la demanda. Entonces, si tú estás acá, por ejemplo, a este nivel de ingreso, vendría a ser 600. Tu ingreso es 600 y tu consumo es esta parte. O sea, todo esto vendría a ser tu ingreso. Y toda esta parte vendría a ser tu consumo. Si todo esto es tu ingreso y solo esta partecita es tu consumo, ¿qué vendría a ser este tramo? Ahorro. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la producción mínima o el nivel de ingreso mínimo para que las personas no ahorren ni se endeuden. Un nivel de ingreso mayor implicaría ahorro y un ingreso menor implica endeudamiento. ¿Sí? Perfecto. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Momentito. Ya, ahora sí. Entonces, ahí tenemos la función consumo. Pero ¿qué te dije? Viene la función ahorro. Entonces, ahora vamos a determinar el ahorro. Entonces, determinamos la función ahorro. ¿Cuál es el truco? Ya. Toma la función consumo. ¿Correcto? Y el ahorro es este mismo número pero con signo negativo. Y tú dices, a 0.45, ¿cuánto le falta para 1? Listo, ya está. Caso contrario, calcúlalo así pues. ¿Cuánto vale el consumo? Todo esto. Deja la S a la derecha y todo lo pasas a la izquierda. Menos 220 más Y menos 0.45Y. Factorizas esto y restas. ¿Y qué te va a quedar? Más 0.55Y. Es lo mismo. Entonces ahora vamos a graficar. Sería más o menos por acá, algo simétrico. Y acá tendríamos esto. Pero yo te pregunto, ¿cuál de los dos tiene pendiente más alta? ¿0.45 o 0.55? El número mayor es el que tiene mayor pendiente. Eso quiere decir que el ahorro es más empinado, está más paradito. Listo. Ya está. Y ahí tienes tu gráfico. Este es el primer equilibrio con un sector. ¿Qué te parece? No es nada complejo. Es simplemente igualar ecuaciones. No estamos derivando, no estamos haciendo cosas complejas. Yo creo que ustedes no van a tener dificultades. Lo único que tienes que saber es que esta parte, en esta parte, no hay ahorro, hay desahorro. ¿Y cómo te das cuenta? Acá pues mira esto.
En esta parte el ahorro es negativo. Hasta acá, hasta este punto el ahorro es 0. Y a la izquierda, perdón, y a la derecha el ahorro es positivo. Nada más. Eso es lo único que tendrías que hacer en esta parte. ¿Mm? Pero ahora vamos a incrementar un poco el grado de complejidad. Entonces, para ello, ahora vamos a trabajar con dos sectores. Es el mismo caso, una economía cerrada y sin gobierno, pero con dos sectores. Por una parte, tenemos las familias. ¿Las familias qué hacen? Las familias consumen y ahorran. ¿Y qué hacen las empresas? Invierten. Entonces ahora, nuestro PBI, ¿a qué va a ser igual? Consumo más inversión. ¿Te das cuenta? Ese es el detalle. Ahora esto va a ser así. ¿Mm? Entonces tú dices, ¿ya? Perfecto. El consumo no cambia. El consumo va a ser el mismo. La inversión nomás es un nuevo componente. ¿Por qué? Porque ahora hay dos sectores. Están las familias y las empresas. ¿Qué hacen las familias? Las familias consumen y ahorran. ¿Y cuál va a ser de dónde, o sea, cuál va a ser el origen de nuestros ingresos? Los sueldos, salarios, las rentas. ¿Y qué va a tener la empresa? La empresa va a tener ganancias, va a tener préstamos, va a tener ahorro también. ¿Correcto? Entonces, ahora nuestro PBI va a ser igual a consumo más inversión. ¿Te das cuenta? Al inicio era esto. Ahora es esto de acá. ¿Correcto? Listo. Ahora nosotros vamos a trabajar pues con esto. Vamos a reemplazar. Y esto pasa a restar. A esto se le conoce como gasto agregado. O sea, esto de acá vendría a ser el gasto de todos los agentes que participan en una economía. Ahora nosotros acá vamos a factorizar. ¿Correcto? Y esto lo pasamos a dividir. Y si quieres, lo ponemos de esta forma. Listo. Ahora, ahorita te voy a explicar qué significa esto. ¿Mm? Ahorita te voy a explicar. Entonces mira, ¿qué te parece si vamos a resolver este ejemplo? Imagínate una economía cerrada, ¿sí? Sin gobierno, ojo, y con dos sectores económicos, familias y empresas. Entonces, vamos a resolver este casito. Vámonos más abajo. Ahora, ¿qué tenemos? 500 más 0.45y y la inversión que es 50. Entonces sabemos que esto es consumo más inversión. ¿Sí? Listo. Ok.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Consumo. Ojo, consumo es esto. Perdón, más 50. ¿Por qué ahora pongo la inversión? Porque ahora hay empresas. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto pasa a restar. Y esto lo vamos a sumar. Yo te puedo preguntar, ¿a cuánto asciende el gasto agregado? El gasto agregado asciende a 550. O sea, vendría a ser el gasto de todos los agentes que participan en la economía. 1 menos 0.45 es 0.55y. Y la producción de equilibrio sale 1000. Listo. A ver. 1000. Listo. Tú dices, ¿cuánto vale el consumo? Vamos a poner acá. ¿Cuánto vale el consumo? Vamos a ver. Y es igual a 1000. Reemplazas pues. ¿El consumo cuánto vale? 950. O sea que a este nivel de producción las familias tienen 1000 soles. De esos 1000 soles consumen 950. ¿Y cuánto ahorran? Y menos C. Ya pues, tú lo puedes sacar de manera directa. Si mi ingreso es 1000 y mi consumo es 50, mi ahorro es 50. Listo. ¿Se acabó? Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Y si quieres, luego lo graficamos. No hay ningún problema. Nosotros pondríamos esto acá. Ahora pondríamos, por ejemplo, tendríamos que poner esto. 550 más 0.45. O sea, esto sería, acá iría consumo más inversión. Entonces el consumo más inversión sería 550 más 0.45y. Y esta es mi demanda agregada. Listo. ¿Qué pasa acá? Demanda mayor que la oferta. ¿Qué quiere decir? Que los participantes de la economía, los participantes de la economía quieren más que lo que las empresas están produciendo. Por lo tanto, las empresas van a producir más bienes. Acá la demanda es menor que la oferta. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá
Acá se genera sobrestock, se llenan los almacenes de las empresas, por lo tanto tienen que dejar de producir. ¿Para qué? Para licuar, para vender su mercancía. Y acá tenemos el punto de equilibrio. Acá la producción vale 1000 y el consumo 950. ¿Y dónde va la inversión? La inversión va acá. $50. Línea recta. Y aquí abajo iría el ahorro. ¿Y el ahorro cuánto valía? Menos 500 más 0.55y. Sí. Ya está. Entonces acá iría menos 500. Y esta sería nuestra función de ahorro. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces ahí tendríamos todos los gráficos. Y tú dirás, ¿por qué se presenta este corte? ¿No? Tú dirás, ¿por qué se presenta ese corte? Porque se cumple una igualdad. Mira tú. ¿Cuánto vale el ahorro? 50. ¿Y cuánto vale la inversión? 50. A este nivel de equilibrio, a esta producción, se cumple esta igualdad. Ahorro igual inversión. Pero eso les voy a explicar dentro de un rato. Entonces ya sabemos, aquí hay exceso de demanda. Coma, empresas deben aumentar su producción. Y aquí hay exceso de oferta. Aquí hay sobre stock. Sobre stock. Ya está. Sobre stock, sobre producción, como le quieras llamar. ¿Correcto? Listo. Ya está. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, te voy a presentar a esto de acá. A esto que está en la bolita se le conoce como multiplicador. ¿Y para qué sirve el multiplicador keynesiano? El multiplicador keynesiano sirve para lo siguiente. Trata de medir los efectos de la inversión en la producción. El multiplicador de la inversión dice, trata de medir los efectos que se producen cuando la inversión experimenta un incremento. Todo esto relacionándolo a los efectos que esto produce en el PBI. En este caso, ¿cuál es nuestro PBI? Esto de acá. ¿Correcto? Entonces, si tú quieres calcular el efecto, tienes que utilizar el multiplicador. Entonces,
Yo te voy a explicar. Este es el multiplicador de la inversión. Imagínate, ¿qué pasa si la inversión aumenta? Si la inversión aumenta, mira, ojo, nosotros estamos aumentando la inversión. ¿Cómo ese aumento en la inversión va a ocasionar un incremento en la producción? Entonces mira, imagínate que tú tienes esta función de consumo. Y tú dices la inversión. Ya, tú la vas a subir. ¿Qué es lo que pasa? Ese aumento en la inversión va a generar primero un aumento en el empleo. Entonces, este aumento en la inversión va a generar un aumento en el empleo. Si hay un aumento en el empleo, hay una reducción del desempleo. Ahora, si hay más empleo, hay más producción. ¿Correcto? Esa es la primera parte. Ahora, si hay más producción, hay mayor ingreso. Y si las personas tienen más ingresos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a aumentar el consumo. Y ese aumento en el consumo va a generar un aumento en la producción. Ese es el efecto multiplicador. Eso es lo que trata de explicar el multiplicador keynesiano. Los efectos que va a producir ¿qué cosa? El incremento en la inversión en el PBI. Entonces mira, vamos a utilizar este ejemplo. Inversión 50. Tú dices, ¿en cuánto se incrementará la producción? Se incrementará la producción si la inversión aumentó en 30 soles. Entonces tú vas a calcular esto. ¿Correcto? ¿Cuánto vale la propensión marginal a consumir? 0.45. ¿Y cuánto valió el incremento en la inversión? 30. Entonces ponle acá, 30 entre 0.55. ¿En cuánto aumenta? En 54.55. Por el efecto multiplicador. Eso es lo que te dice. La producción aumentará en 54.55. Entonces mira, imagínate que tú no me crees. Ya, ok. Vamos a resolver entonces. Mira, vamos a hacerlo paso a paso. El consumo es el mismo. Pero ahora la inversión ya no es 50 porque aumentó en 30 soles. Ahora es 80. Este es 1 y esto es 2.
Si la producción al inicio era 100 y después, perdón, si la producción de equilibrio inicial era 1000 y la producción de equilibrio final es 1054.55, te pregunto, ¿en cuánto aumentó la producción? En 54.55. ¿Cómo lo calculas? Resta esto menos esto. Ahí está. Ese es el efecto multiplicador. O sea, trata de evaluar qué cosa, el impacto que tiene un incremento o una reducción en la inversión dentro del PBI. Eso es lo que te explica el multiplicador keynesiano. Nada más. Es lo único que hace. ¿Te das cuenta? Y lo hemos hecho con la fórmula directa y lo hemos hecho paso a paso, para que te des cuenta que el resultado es el mismo. Ya está. Ahora, ¿a qué nos referimos con el equilibrio ahorro-inversión? El equilibrio ahorro-inversión parte de lo siguiente, que el PBI es igual al consumo más la inversión, pero también sabemos que es el consumo más el ahorro. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión que la inversión es igual al ahorro. ¿Y eso qué quiere decir? Que la capacidad de invertir depende del ahorro. ¿Y qué es el ahorro? El ahorro es el ingreso después de pagar el consumo. O sea, el ahorro. O sea, la inversión, ¿qué es la inversión? Es el ingreso que tú tienes después de pagar el consumo. ¿Y eso qué es? Es el ahorro. Es el ahorro. Dice, con el ejemplo anterior, con el que hemos resuelto acá, demuestra que el ahorro es igual a la inversión. Ahí está. El ahorro es igual a la inversión. Siempre es así. El ahorro privado o el ahorro total es igual a la inversión total. Siempre es así. Se va a cumplir esa identidad. ¿Por qué? Porque para invertir necesitamos ahorros. Si tú quieres invertir en algo, primero tienes que ahorrar. Por lo tanto, el ahorro va a ser igual a la inversión. Correcto, siempre es así. Entonces vamos a ver un ejemplo más. Dice, supongo una economía cerrada y sin gobierno, en donde tenemos esto. Te piden hallar la producción y graficar. Ok, entonces para eso partimos de esto. ¿Correcto? ¿Cuánto vale el consumo? El consumo vale 1000 más 0.6y más la inversión que vale 200. Este 0.6 pasa a restar y me quedaría 1000 más 200. Factorizamos. ¿Y qué nos queda? 1200. Este 1200, ¿qué es? Es el gasto agregado. 1 menos 0.6, 0.4. ¿Cuánto sale Y? 1200 entre 0.4. Y esto nos sale 3000. A ver un ratito. 3000. Listo. Por lo tanto, la producción de equilibrio
es 3000. ¿Y cuánto vale el consumo? 1000 esto sería 1000 más 1800. ¿Cuánto te sale? 2800. Si el consumo es 2800, ¿a cuánto asciende el ahorro? Produces 3000. Tu ingreso es 3000 y tu consumo es 2800. ¿Cuánto vale tu ahorro? 200. Ahí se cumplió la identidad. ¿Te das cuenta? Ahorro, inversión. ¿Listo? Ahora vamos a graficar. Ok, dale pausa al video. ¿Para qué? Para que puedas copiar la solución. Y procedemos a graficar. Ahora yo voy a poner esto. 3000, consumo 2800. ¿Para qué? Para graficar. Listo. Entonces vamos a tener acá. Vamos a poner el gráfico por acá. Y, consumo, inversión. Algunos le suelen poner acá demanda agregada. Pero no hay problema. Lo partimos con nuestro ángulo de 45 grados, ¿no? Y aquí vamos a poner, ¿qué cosa? La suma de consumo más inversión, o sea, estos dos. Sería 1200 más 0.60. Y entonces acá tendríamos 1200. Y graficamos. Listo. Y tu demanda agregada va a ser igual a consumo más inversión. O sea, sería 1200 más 0.6 Y. Listo. ¿Y dónde está el equilibrio? Ah, el equilibrio está acá. ¿Cuánto vale mi producción de equilibrio? 3000. ¿Cuánto vale mi ahorro? Que diga mi consumo. 2800. Y y la inversión falta acá. Bueno, acá ponemos la inversión. 200 y aquí abajo cortaría, en este caso, la ¿cómo se llama? La función ahorro, ¿no? Ya sabemos que la función ahorro sería menos 1000 más 0.410. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Menos 1000, ¿no? Y esto va a ir para acá. Ya está. Ese es el equilibrio. Listo. Eso es todo. Sabemos que acá, en esta parte, ¿qué hay? Hay un exceso de demanda, ¿no? Sabemos acá hay un exceso de demanda. Y en esta partecita de acá, ¿qué va a haber? Sobreproducción. Nada más. Listo. Y se cumple la identidad ahorro inversión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros ahorremos sirve para la inversión futura. Listo. Ahora, ¿qué te dice? Bueno,
Si la inversión se incrementa en 50 unidades, ya vamos a poner acá. Si la inversión se incrementa en 50 unidades, ¿en cuánto se incrementará la producción bajo el efecto multiplicador? Bueno, sabemos que esto sería así. Ya está. Bueno, esto lo podríamos dejar así. Sería 1 menos C por variación en la inversión. 50. ¿Esto cuánto nos saldría? A ver. $125. O sea, un incremento en la inversión de 50 soles incrementaría la producción en 125. ¿Qué día incrementaría la producción? En 125. ¿Por qué cosa? Por el efecto multiplicador. Nada más. Nada más. Y listo. Para terminar la clase de hoy, vas a investigar y vas a comentar sobre la paradoja de la frugalidad o la paradoja del ahorro. Tú dices, ¿no? Claro, el ahorro sirve para inversión al futuro. Sí, pero hay una paradoja, que si nosotros ahorramos más, hacemos que en el corto plazo caiga la producción. Entonces tú vas a investigar y vas a comentar al respecto. ¿Ya? ¿Qué comentario de tu persona podrías realizar sobre esa paradoja? ¿Por qué crees que ocurre eso? Comentas y resuelves este ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Sí, pues eso sería todo. ¿Correcto? Muchas gracias por su tiempo y nos escuchamos la próxima semana.